Muchas gracias por estar aquí y la verdad es que estoy contenta porque a esta convocatoria sobre el tema que nos trae aquí hoy, pues parece que la gente se ha animado a venir. El tema es deseo y amor, pero bueno, el título, como os habéis dado cuenta, no es deseo y amor, sino deseo versus amor. Entonces vamos a tratar de ver hoy por qué hay esa disyunción entre deseo y amor. La frase que habéis visto en el anuncio, en la cabecera, es una frase que elegí de Lacan, que dice así. La frase es, ella lo desea, es incluso por eso que cree amarlo, y él cree desearla cuando en realidad la ama. Es así un poco enigmática, como todas las frases de Lacan, y un poco enrevesada, pero bueno. Y sabemos, los que ya llevamos viniendo aquí desde el principio, que no hay Lacan sin Freud, ¿no? Decíamos desde el primer día que Lacan es siempre, en su primera enseñanza, propone un retorno a Freud. Es una relectura de los textos de Freud para ver la verdad de lo que él escribió, para apuntar a las desviaciones en las que había incurrido el psicoanálisis con los posfreudianos. Desviaciones del texto de Freud, y además hay una mala psicología ahora que justamente está bebiendo de esas desviaciones. El descubrimiento de Freud sobre la vida erótica de algunos hombres, que antecede a esta frase de Lacan, también lo resumió en una frase muy llamativa. Dice así: si aman a una mujer, no la desean, y si la desean, no pueden amarla. Entonces, bueno, vemos desde el principio que deseo y amor van por caminos separados. El que confluyan en un mismo objeto, deseo y amor, no es algo del orden de lo natural, es uno de los casos posibles. Y en las dos frases que acabamos de mencionar hay implícitas dos cosas. Primero, hay una confusión. Parece que no está claro lo que es amor y lo que es deseo. Es una confusión que permanece en nosotros, en la vida cotidiana. Y por otra parte, se señala también una impotencia del hombre para amar y desear a un mismo objeto, a una misma mujer. Entonces, bueno, partiendo de esta confusión que tenemos, pues no sé de qué hablamos cuando hablamos del amor. Todos más o menos tenemos la experiencia, ¿no? Podemos decir algo de lo que es el amor o lo que es el deseo, ¿no? ¿Qué entendemos cada uno de nosotros del amor? ¿Qué entiende la cultura en la que vivimos por amor? ¿Y cuál es el ideal que tenemos cada uno de nosotros? ¿Y cuál es el ideal que hay en la cultura? Doy algunos rasgos de lo que yo creo que es el ideal cultural. Vosotros podéis añadir si queréis, quitar alguno, pero pienso que se espera que el amor aparezca de un encuentro casual. Se habla siempre de él como fruto del azar. Por otra parte, se supone también una semejanza entre las personas que se aman, ya sea de cualidades, incluso físicas. Se suele pensar que al principio se desea a esa persona y que con el paso del tiempo se la ama. Y también hay en todo amor una esperanza de eternidad y también de una presencia. La frase que se suele usar es: estaremos juntos para siempre. Es como acaban todas las películas. Y bueno, en cuanto al deseo, ¿qué se entiende por deseo? El deseo, en vez de aludir a una presencia, a una ausencia, a lo que está aludiendo es a una falta. El deseo, por definición, nunca se satisface. Y es algo deseo, el deseo es algo distinto de la voluntad. La voluntad es algo que podemos organizar, somos conscientes de ellas, y en cambio el deseo del que estamos hablando aquí hoy, es algo profundamente inconsciente. Es una de las cosas que uno descubre en el curso de un análisis. Uno descubre su propio deseo, porque no es algo que esté así a flor de conciencia. Una cosa es la demanda que hace un paciente y otra cosa es lo que en el fondo está deseando. Pero en torno al amor, ¿qué es lo que ha demostrado el psicoanálisis? El psicoanálisis tenemos que tener en cuenta que ha colocado al amor en el centro de lo que es la experiencia ética.
en esto ha habido un cambio de perspectiva muy importante con respecto a lo que ha sido el amor a lo largo de la historia de la humanidad, de la filosofía, desde Platón. Y con respecto al ideal, ese que hablaba antes, podemos decir que ha hecho dos descubrimientos muy importantes. En primer lugar, el carácter automático del amor, en vez de esa cosa casual que decíamos antes, y el carácter disimétrico. Decíamos que entendíamos el amor como una contingencia, un azar, algo que se presenta de modo imprevisible, lo que Aristóteles llamaba tiqué. Y por el contrario, lo que ha demostrado el psicoanálisis es que hay un automatón, que es un término también de Aristóteles. Hay como una necesidad que opera en todo amor, que es algo a lo que Freud llamó condición de amor. Freud utiliza en alemán la palabra Liebe, que quiere decir lo mismo, se puede utilizar para decir amor y para decir deseo. Hay una condición de elección de objeto. Venía escuchando, cuando venía para acá, una canción de María Bethânia, la cantante brasileña, una canción preciosa, compuesta por Chico Buarque. Se llama la canción Foi Assim, así fue. Y entonces ella en la canción habla cómo vivía con un hombre, pero tenía un defecto, que es que discutía. Y entonces apareció otro que la trataba más cariñosamente y lo cambió. Dice, pero este por el que lo he cambiado le sigue pasando, tiene los mismos defectos que el anterior, discute. Dice, entonces, ¿por qué me pasa a mí esto? Si todo el mundo encuentra pareja, ¿por qué yo siempre ando cambiando los hombres que me voy encontrando y siempre les pasa lo mismo, que me tratan con falta de cariño y que discuten? Y es otra de las cosas que se descubre al final de un análisis. Esto sí que se descubre al final de un análisis. La fórmula que tiene cada sujeto de enamoramiento, porque hay una fórmula subjetiva, hay una fórmula particular en cada uno de nosotros de enamoramiento, de elección de objeto. Antes de entrar en materia, quiero hacer dos precisiones para la gente que es la primera vez que viene, porque los asiduos ya lo sabéis. Cuando hablamos aquí de hombre y de mujer, porque de alguna manera hay que hablar, estamos hablando en realidad de posición masculina y posición femenina. Quiero decir que no estamos haciendo referencia a la biología, al aspecto orgánico que tenemos cada uno de nosotros que nos identifica como hombre y mujer, sino que en la psique uno puede adoptar una posición u otra. Es decir, cuando decimos un hombre hace esto, entendamos que cualquier mujer puede hacerlo también porque está en esa posición masculina y viceversa. Esa es una. Y luego me voy a servir de una cita de Freud que dice cosas muy importantes y que además despeja muchos prejuicios que se tienen en contra del psicoanálisis. Voy a leer. Para el psicoanálisis, la falta de toda relación de dependencia entre el sexo del individuo y su elección de objeto y la posibilidad de orientar indiferentemente esta última hacia objetos masculinos o femeninos, hechos comprobables tanto en la vida individual como en la de los pueblos, parece constituir la actitud primaria y original, a partir de la cual se desarrollan luego los distintos tipos sexuales, por acción de determinadas restricciones y según el sentido de las mismas. Así pues, en un sentido psicoanalítico, el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer constituye también un problema y no algo natural, basada últimamente en una atracción química. Entonces, quiero llamar la atención sobre varias cosas. En primer lugar, las restricciones a las que está haciendo referencia Freud. Son aquellas que en el desarrollo del sujeto, la cultura, la sociedad, la civilización en la que vivimos cada uno impone a un sujeto que en el origen es un perverso polimorfo. Aclaro lo que quieren decir estos dos términos. La palabra perversión se utilizaba en la época de Freud para definir toda aquella sexualidad que no estaba destinada a la reproducción. Cualquier sexualidad que fuera solamente destinada a la pura satisfacción se decía que tenía un fin perverso, sin connotaciones morales, era simplemente así, era una desviación digamos, de la cosa natural del ser humano, que es de reproducirse.
del ser humano, del animal, no del ser humano. Y luego polimorfo quiere decir que la sexualidad puede realizarse de cualquier manera. Entonces esto es lo que dice Freud, que eso es lo que somos, niños y niñas, desde el inicio, perversos, polimorfos. Y la cultura es la que nos va, la cultura, nuestra historia, lo que nosotros somos, es lo que nos va haciendo tener unas restricciones que nos llevan al final a una elección de objeto. Insisto, al final de porque las elecciones de objeto que hacemos pueden ser muy buenas para nosotros y darnos la felicidad, o pueden ser muy destructivas, como todos podemos ver, ¿no? Cuando uno va a un analista es justamente cuando le hacen daño todas esas relaciones amorosas que tiene, que no le van bien. Y uno lo que descubre al final de un análisis es eso, la manera que él tiene de elegir ese objeto amoroso. Y amplía esa restricción, digamos, que se hace menos estrecha. Bueno, Freud dice también en esta cita que el interés sexual del hombre por la mujer no es más que uno de los resultados posibles. Esto en posteriores charlas veremos que Lacan dice cosas muy interesantes de esto. Hoy no nos va a dar tiempo porque es un tema muy amplio, pero lo vamos a ver. Y bueno, y de igual modo en 1905 ya decía Freud que esto de la atracción química no sé por qué incomprensiblemente esta afirmación está ahora en boca de los que se autodenominan expertos, ¿no? Que entre hombres y mujeres hay una atracción química, pero esto es una cosa absolutamente precientífica y no tiene nada que ver ni con ninguna ciencia química, ni médica, ni nada por el estilo. Que esto lo diga Freud en 1905, cuando hay estas acusaciones de que el psicoanálisis es algo anticuado y todas esas cosas horribles que se dicen de él, pues con esta cita quedan solucionadas. En una serie, con respecto a esto de la restricción de objeto, la elección de objeto, hay una serie que me gusta mucho que se llama Shameless, no sé si la conocéis. En Shameless estaba dando un discurso uno de los hermanos y hablaba de género fluido, de cisgénero, de, como lo llaman también, género no binario, en fin, daba una serie de definiciones que nos podrían hacer pensar que en la época actual hay más libertad en eso de la elección de objeto. Yo pienso que el hecho de que haya muchas etiquetas que nos podamos poner cada uno de nosotros, Facebook creo que da cerca como de 60 definiciones que uno puede hacer de sí mismo, de su identidad sexual y de su orientación sexual. Una etiqueta lo único que hace es restringir más lo que uno es, no es una apertura, es otro tipo de restricción dentro de lo que puede ser la sexualidad como la entendemos desde el psicoanálisis. Una propuesta que hago para este tema que comenzamos aquí hoy sería hacer un estudio comparativo entre épocas, entre Freud, entre Lacan y la época actual. Porque solemos cometer el error de pensar que lo que tenemos ahora es lo novedoso, es lo moderno, ha progresado con respecto a lo que había antes, y no es así. Según mi opinión personal, me parece que en cuanto a la sexualidad estamos viviendo con respecto a otras épocas un momento de involución. Es algo que podemos conversar también. Se refiere a la época, a las épocas de la humanidad. Dice, sabemos que hay siempre un enfrentamiento entre la cultura y la vida erótica de los individuos. En culturas que prohíben y frustran la sexualidad, es difícil la satisfacción de los sujetos. Pero tampoco una libertad sexual ilimitada procura en principio mejores resultados. No es difícil comprobar que la necesidad erótica pierde considerable valor psíquico en cuanto se le hace fácil y cómoda la satisfacción. Para que el libido alcance un alto grado es necesario oponerle un obstáculo, y siempre que las resistencias naturales opuestas a la satisfacción no han resultado suficientes, han creado los hombres otras, convencionales, para que el amor constituya verdaderamente un goce. En épocas en que la satisfacción erótica no tropezaba con dificultades, por ejemplo durante la decadencia de la civilización antigua, el amor perdió todo su valor.
La vida quedó vacía y se hicieron necesarias enérgicas reacciones para restablecer los valores afectivos indispensables. El cristianismo creó para el amor unas valoraciones psíquicas que las religiones que le precedieron no supieron prestarle. En cuanto a Lacan, la frase esta que tenemos de cabecera del evento corresponde a una clase que dio en 1968. Para ubicarla en el tiempo puse el cuadro de Picasso, El beso, porque lo pintó en esa misma época. ¿Qué pasa en esa época? ¿Os acordáis? Todos los acontecimientos del Mayo francés, del Mayo del 68, son famosos. Es una época de una apertura a la libertad sexual. Se pedía una mayor libertad sexual, se hablaba, fue cuando se empezó a hablar del amor libre, fue cuando se hizo famosa la frase de haz el amor y no la guerra. Y bueno, lo interesante, lo que sería comparar estas dos épocas, la época victoriana de Freud, una época de grandes restricciones sexuales, esta época de libertad sexual en la que se mueve Lacan en estas clases, y la época actual, y para eso es para lo que he propuesto como ejemplo, así, para pensar las dos escenas de Blade Runner, que ahora al final vamos a ver. Entonces, entramos en materia. Y la pregunta es, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil que en un mismo objeto se reúnan las condiciones de amor y deseo? ¿Y por qué esto es más difícil en hombres que en mujeres? Hay que aclarar algo muy importante. La elección de objeto, creo que ya lo he dicho, pero como es importante lo repito. La elección de objeto es algo profundamente inconsciente. Eso no quiere decir que no podamos enumerar cualidades objetivas de la persona que está con nosotros y además decir las cosas que ella tiene que nos hacen mucho bien. Pero eso no es decir mucho, porque seguramente en otra persona podríamos encontrar cualidades semejantes y a la otra persona no la hemos elegido. Y además aquí hay un error fundamental. Veía una película argentina el otro día. Los argentinos tienen un conocimiento bastante especial de lo que son las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones tanto de amistad como amorosas. Y había el protagonista, eran dos actores, y el protagonista, él estaba enamorado y le dice a ella: te elegí desde el primer momento en que te vi, y te elegí porque eres una pésima actriz. Bueno, una elección para el amor no es una elección basada en las cualidades de una persona, es una elección que se basa en la falta. Cuando hablamos de la falta en psicoanálisis, es un término lacaniano, hablamos de algo estructural, es una falta que tenemos todos y que no nos va a solucionar una media naranja que venga ni nos va a complementar nadie. Hay una famosa frase de Lacan que se dice: amar es dar lo que no se tiene. Se refiere a esto, uno está en falta y en esa falta que uno tiene alguien puede venir a alojarse y ahí surge el amor, porque en alguien que se muestra así muy completo, muy compacto, es difícil entrar, ¿no? Bueno, la frase entera es: amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. El a quien no lo es eso que decía al principio, no es eso lo que falta. Digamos que eso nos acompaña en nuestra soledad, en la soledad en la que estamos todos inmersos. Bueno, como estamos situados de lleno en la problemática de la elección de objeto, vamos a hablar del primer objeto, el primer objeto amoroso que somos nosotros mismos. Vamos a hablar del narcisismo. No se tiene muy buena imagen, ¿no?, de lo que es el narcisismo. Cuando se le llama a alguien narciso no es que se le esté diciendo algo agradable. Pero bueno, el caso es que lo que se entendía hasta Freud por narcisismo se pensaba en los términos clínicos, en términos psiquiátricos, se llamaba narcisismo a una perversión que consistía en que uno solo adquiría satisfacción con su propio cuerpo. Y también se usaba con los psicóticos, esquizofrénicos, por ejemplo, que reunían rasgos comunes, pues el delirio de grandeza, un apartamiento sí del mundo exterior, toda su libido estaba centrada en ellos mismos,
y así se usaba el narcisismo. Pero Freud dice, bueno, es necesario, todos nosotros tenemos un narcisismo primario, es necesario, va inherente a nuestras pulsiones de conservación. Hay un hecho clínico, hay bebés que no quieren mamar, que no quieren alimentarse. Uno en los primeros momentos de la vida tiene que querer vivir y ahí se ponen en juego las pulsiones de conservación, ese narcisismo, el amor por uno mismo. Y a continuación, ¿qué surge? Como nacemos en el desamparo, no podemos ser nada sin el otro que nos encontramos es un otro materno, la madre o la figura que le sustituye. Ese es nuestro primer objeto amoroso, ese que las necesidades básicas nos las proporciona y en torno a ellas es donde se van formando pues todos nuestros impulsos eróticos, amorosos, obviamente refiriéndose a la madre con una meta sexual inhibida, ¿no? Según el tipo que acabamos de ver, de narcisismo, el que se apuntala en las necesidades básicas, uno ama a la mujer nutricia y al hombre protector. Y según el tipo narcisista, pues uno ama lo que uno es, lo que uno fue y lo que uno querría ser. Este es el resumen del texto de Freud que habla, es así, se llama así, Introducción al narcisismo. Siguiendo con Freud, al principio habíamos hecho mención de la frase esta, la que se trata de desentrañar hoy, ¿no? Porque si aman a una mujer no la desean y si la desean no pueden amarla. Esto está en un texto que se llama Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Freud publicó varios textos bajo un título global que era Contribuciones a la psicología del amor. Uno de ellos es este que acabo de mencionar y otro, vamos a empezar ahora por ese, porque habla sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre. Estos son fenómenos que se dan en muchos hombres, no en todos, pero en muchos. Esto está descrito en 1910 y vamos a ver en qué medida esto sigue funcionando o no. Freud señala una primera condición que llamó perjuicio del tercero. Consiste en que el sujeto nunca elegirá como objeto amoroso a una mujer que esté libre, soltera, sin marido, sino que siempre se dedicará a buscar a mujeres que ya tengan una pareja. Esto es una condición que tienen muchos hombres, inflexible, hasta tal punto que una mujer que no les haya interesado en un momento determinado, en el momento que esa mujer ya tiene un novio, alguien alrededor, ya resulta de su interés. Esto resulta observable, según mi opinión, a todos los niveles. No hace falta entrar en parejas estables ni nada por el estilo. Se ven en las fiestas, en las simples reuniones sociales, como hay determinados sujetos que solo están interesados en mujeres que ya están acompañadas y en cambio a otras que están solas, pues bueno, no parece que sean de su interés. Segunda condición. Freud demostró con sus pacientes, con su práctica, que hay muchos hombres que no eligen a una mujer que sea casta, que sea sexualmente intachable, sino que prefieren a mujeres que podríamos llamar sexualmente sospechosas, de las que no se puede esperar una fidelidad, que puede que estén con muchos, en fin, esto puede alcanzar muchas graduaciones, pero dice Freud en el extremo, podríamos decir, bueno, amor a la prostituta, no sé la palabra que utiliza en alemán, pero bueno, prostituta como está traducido o puta en español. Hay otra cosa que sucede con frecuencia, que hay un hombre que está con una mujer a la cual tiene supervalorada, la estima mucho y de repente esa mujer pierde su interés absolutamente para él y él se entrega a la búsqueda de otras. Entonces constituye una larga serie de objetos. Este fenómeno que está identificado por Freud en 1910, pienso que es algo constante en nuestra época, la sucesión de objetos que vienen facilitados por las redes sociales, no digo provocados, sino facilitados. Esa sucesión de objetos me parece que es algo que podemos ver a nada que nos fijemos, ¿no? Bueno, ahora incluso es que me estaba pensando que está estudiado, ¿no? El tiempo que duran estas relaciones, se dice que duran entre 2 y 3 meses y entonces se vuelve a hablar
estos que se llaman expertos de las reacciones que se producen en el cerebro, que si con la dopamina que viene al principio y luego no sé qué pasa con otras sustancias químicas, en fin, son cosas inservibles en este terreno. Lo que sí sirve es saber algún rasgo de la neurosis. Resulta que la neurosis, una de las características que tiene es que no distingue la vida real de la vida imaginada. En las neurosis, los vínculos, una persona neurótica en la histeria, la neurosis obsesiva, puede tener vínculos libidinales sin saberlo. Todo esto, insisto en que es inconsciente, con personas en la fantasía. Es algo que vamos a ver en qué se convierte en Blade Runner, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos? Que mezclan mujeres pasadas de su historia con la mujer presente. Ni siquiera mujeres, porque a la mujer se la pierden, están tan liados con el objeto que a la mujer verdadera ni la llegan a conocer, pero en las cosas que a él le han sido significativas de esa mujer, los rasgos, lo que a él le ha servido, está mezclado y lo traen a la nueva para competir con ella, se confunden y se organizan unos verdaderos líos entre el ideal que ellos andan buscando y lo que se van encontrando en la realidad. Que cuando encontraba una chica de estas en una de las redes sociales, que la llamaba inmediatamente para no dar lugar a sus fantasías, porque él se entregaba una serie de fantasías de lo que iba a ser la vida con esa chica y las cortaba así. Enseguida se ponía en contacto con ella y la veía y ahí desaparecía la fantasía. El segundo texto de Freud en el que quiero detenerme se titula Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Vamos a ver en qué consiste esto de la degradación, que ya lo estábamos apuntando en el texto anterior. Para los que han venido por primera vez, tengo que decir algo que espero que esté claro con lo que ya llevamos dicho. El inconsciente, que lo explicamos en la primera reunión, el inconsciente es algo que dirige nuestra vida sin nosotros saberlo. Tenemos ideas inconscientes que nos están dirigiendo y no lo sabemos. Y si hay algo donde el inconsciente actúe es en estos asuntos eróticos y amorosos, ¿no? Nos va a hacer falta saber lo que llamamos en psicoanálisis un complejo. Un complejo es un conjunto de ideas, de emociones, de tendencias que están reprimidas y son por lo tanto inconscientes, que se van conformando en la vida del sujeto, van asociados a experiencias del sujeto. En este texto de Freud habla de dos complejos que influyen en la vida amorosa de los hombres y van ligados a la figura de la madre y a la figura, esa que en extremo decíamos, de la prostituta, pasando por todos los matices que os podáis imaginar. Aclaro que no estoy hablando ni de madre real ni de una prostituta real, sino figuras que algunos hombres tienen en la cabeza, en la psique, por decirlo de una manera más correcta, y que están influyendo en su vida erótica. Freud dice así: en el hombre se forman dos corrientes. Una corriente amorosa, alrededor de la figura de la madre, que es una figura supervalorada, con la meta sexual inhibida. Y en otro, mujeres que desean, pero que las denigran. Dice, ¿qué hay en el fondo de estos hombres? Dice, aunque ellos lo negarían, en el fondo de algunos de estos hombres, siempre hablamos de algunos en psicoanálisis, porque ya decimos que cada uno es cada uno, pero bueno, estamos hablando de fenómenos generales. Lo que les pasa a estos hombres, aunque ellos lo negarían, es que consideran el acto sexual como algo degradante y entonces no pueden con una mujer que les cause respeto, la tienen que denigrar de alguna manera. Cada uno se busca la manera de denigrarla como puede. Algunos de una manera que no se nota mucho y otros de una manera bastante imposible de soportar, pero bueno. Sigue en el texto Freud enumerando casos, ¿no? Y habla de una supervaloración que otorgan algunos hombres a una mujer en un momento inicial del enamoramiento, pero que queda sustituida por desprecio después del acto de la posesión. Es un hecho comprobado. Voy a hacer un resumen, sin la pretensión de ser exhaustiva, porque es un texto muy profundo, muy detallado y
y me gustaría solamente dar algún contenido a las figuras estas de la madre y en el otro extremo la mujer sexualmente inmoral, la prostituida. En torno a la madre, una figura sobreestimada, la otra envilecida. La madre porta unos valores de bondad, de potencia, es la que lo da todo, se dice, sin pedir nada a cambio. La prostituta sí que pide, la madre no le pide nada al hombre, pero a una prostituta un hombre le tiene que dar dinero, le tiene que dar regalos. Vi hace poco la película Final Portrait, no sé si la habéis visto, que habla de la vida de Giacometti. Giacometti se ve en su estudio como tiene escondido el dinero por debajo de los muebles, tiene dinero bastante. Su esposa le está pidiendo dinero para un abrigo, le dice que solo tiene uno y él se enfada muchísimo, le organiza una escena tirándole los billetes a la cara porque no quiere darle dinero para comprarse un abrigo. Y en cambio tiene una prostituta con la cual mantiene relaciones desde hace 2 o 3 años, dicen en la película, que le compra un coche. Él no quiere para nada el coche, además, no es algo que de paso le regaló a ella, no, se lo compra sin que ella se lo haya pedido y bueno, él le da todo tipo de regalos. ¿Qué sucede con esto? Se puede decir en términos generales, en este tipo de sujetos, que los hombres oscilan entre estos dos extremos de sobrevaloración de la mujer y denigración de la misma, aun en sujetos que no tienen problemas, digamos, de estar con una mujer, que no son casos en los que ellos sean infelices, pero sí que se puede observar en muchos detalles esta basculación entre una consideración de la mujer entre la figura supervalorada y la figura envilecida. Quiero hacer un comentario que me parece muy importante. Como hemos estado hablando todo el tiempo de elección de objeto, quisiera aclarar que es profundamente inconsciente, ya lo hemos dicho, pero que es algo del orden del rasgo, es una cosa que hace signo para el sujeto. Solo en muy pocas ocasiones es visible elecciones de objeto que puedan ser llamativas. Por ejemplo, si un hombre elige mujeres con una apariencia física iguales a la madre o a la hermana, que se ve, ahí se ve, pero normalmente son cosas mucho más sutiles. Un paciente decía que la mujer de la que estaba enamorado se fijó en ella por una determinada curva que tenía en la espalda que le recordaba a la madre. Cosas así se van descubriendo en un análisis. Y la elección de objeto, cuando decíamos que hablaban de química, en realidad lo que está funcionando es el objeto lacaniano. En una mirada que dura décimas de segundo se deciden muchas elecciones de objeto y con la voz sucede lo mismo. Bueno, como hemos estado enumerando muchos casos, quiero decir que Freud no se quedó limitado en su pensamiento a estos casos aislados, sino que ya intuyó algo con lo que va a continuar Lacan, y que veremos otro día, que resume aquí en esta cita que leo. Dice: a mi juicio, y por extraño que parezca, habremos de sospechar que en la naturaleza misma de la pulsión sexual existe algo desfavorable a la emergencia de una plena satisfacción. No sé si los que estáis aquí habéis oído la frase de Lacan de la relación sexual es imposible. Los que habéis venido otras veces sí, pero bueno, me parece que esta frase es como un antecedente importante de eso.